Hola amigos, y gracias por escuchar otro episodio de Estudio en 15. Yo soy Arturo Olivas. Si nos escucha por la primera vez, bienvenidos. Y también bienvenidos a todos los que nos escuchan cada semana. Esta semana comenzamos la correspondencia a los Hebreos. Se discute mucho sobre quién escribió esta correspondencia. El manual Ven Sígueme nos enseña lo siguiente acerca de quién escribió esta carta. Algunos eruditos han puesto en duda que Pablo haya escrito la epístola a los Hebreos. El estilo literario de Hebreos es algo diferente de las otras cartas de Pablo, y las versiones más antiguas del texto no indicaban el nombre de su autor. No obstante, debido a que las ideas expresadas en hebreo son congruentes con las otras enseñanzas de Pablo, los santos de los últimos días se pliegan a la tradición cristiana y han aceptado, en general, que Pablo al menos participó en la escritura de esa epístola. Dado que no estamos seguros de quién era el autor, y para los fines de este podcast, me referiré al autor simplemente como el autor. Aunque no estamos 100% seguros del autor de esta correspondencia, debemos centrarnos más en el mensaje de Hebreos que en el mensajero. Todos los seguidores de Jesucristo pasarán por pruebas de su fe, y a veces se preguntan si lo deberían abandonar. La epístola a los Hebreos fue escrita para alentar a un grupo de cristianos a seguir creyendo y no volver a sus antiguas costumbres. Aunque las Escrituras están llenas de referencias al sacrificio expiatorio de Jesucristo, su resurrección y su ascensión al cielo, Hebreos enfatiza el trabajo continuo del Redentor en la vida de todos los que lo siguen. Si actualmente estás pasando por una prueba que parece demasiado difícil de soportar, si estás pasando por una crisis de fe, si estás luchando con su testimonio, si sientes que tu vida está llena de soledad, si los que lo rodean parecen estar tratando de desanimarlos en lugar de levantarlos, si sientes que quizás el Señor te ha olvidado, este episodio es para ti. Dado que la correspondencia a los Hebreos fue escrita para aquellos que sabían mucho sobre la ley de Moisés, el autor usa muchas referencias al Antiguo Testamento, pero también hace esta distinción en el capítulo 1, versículo 1 a 2. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por medio de los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Él dice: estás acostumbrado a escuchar la palabra de Dios a través de los profetas, pero ahora escuchamos su palabra a través de su Hijo mismo. El autor intenta ilustrar una idea que es extraña para estos cristianos judíos. Para ellos, Dios es un Dios distante e incognoscible, pero el autor está tratando de hacerles saber que a través de su Hijo Jesucristo, nuestro Padre Celestial no está muy lejos. Una de mis citas favoritas es la del presidente Ezra Taft Benson. Él dijo: nada nos va a sorprender tanto cuando pasamos al otro lado del velo, como al darnos cuenta de lo bien que conocemos a nuestro Padre y cuán familiar nos es su rostro. Déjame repetir eso una vez más. Nada nos va a sorprender tanto cuando pasamos al otro lado del velo, como el darnos cuenta de lo bien que conocemos a nuestro Padre y cuán familiar nos es su rostro. ¡Wow! ¿No es ese un gran refrán? Él envió a su Hijo para mostrarnos lo cerca que está a nosotros. En el capítulo 2, versículo 17, el autor explica: por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que atañe a Dios, para expiar los pecados del pueblo. Jesucristo se hizo humano, como sus hermanos y hermanas, en todos los sentidos,
para que se convirtiera en un sumo sacerdote misericordioso y fiel. En el libro de Mormón se usa la palabra condescendencia para explicar esta idea. La idea de que Cristo, siendo más grande que los ángeles, como lo dice en Hebreos 1:4, bajó para ser más bajo que los ángeles, como se dice en Hebreos 2:9. ¿Pero por qué? Él nos dice en el último versículo de capítulo 2. Pues por cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Esa palabra socorrer me recuerda de la famosa escritura en Alma 7. Socorrer no es una palabra que usamos muy a menudo, pero si miramos diferentes traducciones, aprendemos más sobre lo que realmente significa esa palabra y qué significa la expiación de Cristo para nosotros. En hebreo, la palabra socorrer significa rodear o proteger. En griego significa ayudar. Y el que más me gusta es el significado en latín. En latín, socorrer significa correr hacia uno. Y me encanta esa idea. Cristo corre hacia nosotros cuando lo necesitamos. No está al margen lanzándonos una salvavidas. Está corriendo hacia nosotros donde estamos. Cualquiera que sea la etapa de la vida en la que nos encontramos, cualquiera que sea nuestra actitud con respecto a la iglesia, cualquiera que sea nuestro conocimiento o comprensión, Él se encontrará con nosotros para rodearnos, protegernos y ayudarnos. Él puede hacer eso no solo porque es un Dios y es todopoderoso, sino también porque sabe muy bien cómo es ser humano. Pensemos en la vida de Cristo. Cuando pienses de la samaritana del pozo, ¿dónde estaba Jesucristo? Junto al pozo. Cuando pienses en el hombre sentado en las escaleras del estanque de Betesda, ¿dónde estaba Jesucristo? En las escaleras junto a él. Cuando piensas en Pedro caminando sobre el agua, ¿dónde estaba Jesucristo? En el agua, no en la orilla ni en el bote. Él estaba en el agua con Pedro. Cuando pienses en el ladrón en la cruz, ¿dónde estaba Jesucristo? En la cruz a un lado de él. No puedo testificar lo suficiente de esta verdad. Yo sé que no importa dónde te encuentras actualmente espiritual, emocional, mental o lo que sea. No importa cuáles sean sus dudas, cuáles son sus temores, cuáles son sus pruebas. No importa dónde se encuentre, Cristo correrá hacia usted. Él te encontrará donde estés. Prometo que Él te encontrará donde estés para rodearte, protegerte y ayudarte, sin importar dónde estés. Para aquellos de ustedes que sienten alejados del Señor o no sienten su presencia en sus vidas, el autor de Hebreos nos enseña dos principios importantes. El primero se encuentra en capítulo 2, versículo 1. Esta es una frase que ha estado en mi mente por toda la semana. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos desviemos. En la Nueva Versión Internacional de la Biblia dice: es necesario que prestemos más atención a lo que hemos oído. Muchas veces nos sentimos lejos de nuestro Padre Celestial. No porque nos haya dejado, sino más bien porque nosotros lo hemos abandonado al no prestar atención a sus enseñanzas. Pensemos en nuestras propias vidas. ¿Qué enseñanza hemos escuchado en la iglesia, en la conferencia general, en el templo o incluso en nuestro estudio personal, al que debemos prestar más atención? ¿En qué áreas de nuestras vidas necesitamos mejorar? El autor de Hebreos repite una frase 3 veces en la lectura de esta semana, y si algo se repite en las Escrituras, sabemos que es importante. En capítulo 4, versículo 7 dice: Si oyereis su voz hoy,
no endurezcáis vuestros corazones. ¿Cuándo fue la última vez que fuiste a la iglesia para escuchar su voz? ¿Cuándo fue la última vez que hablaste con el Señor? ¿Cuándo fue la última vez que fuiste al templo para escuchar su voz? ¿Cuándo fue la última vez que escuchaste la conferencia general o abriste las Escrituras para escuchar su voz? Todos hemos endurecido nuestros corazones en algún momento. Incluso Nefi, que es un buen ejemplo de la actitud de iré y haré, tuvo un corazón duro al igual que sus hermanos. De Nefi aprendemos que antes de que podamos llegar a una actitud tipo 1 Nefi 3:7, tenemos que hacer el trabajo de tipo 1 Nefi 2:16. Y sucedió que yo, Nefi, clamé por tanto al Señor, y aquí que Él me visitó y enterneció mi corazón, de modo que creí todas las palabras que mi padre había hablado. Si el corazón de Nefi necesitaba suavizarse, eso significa que en un tiempo su corazón era duro, al igual que sus hermanos. Pero la diferencia fue que sabía que su corazón se había endurecido y se humilló en oración para comprender la voluntad del Señor para él y su familia. ¿En qué áreas de nuestras vidas necesitamos mejorar? Consejo número 1. Presta más atención a lo que has escuchado. El consejo número 2 se encuentra en capítulo 6, versículo 1. Vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas y de la fe en Dios. ¿Qué significa no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento y de la fe en Dios? Creo que significa que no dudes en lo que ya sabes que es cierto, como el arrepentimiento y la fe. Cuando la vida se pone difícil y aparecen desafíos, es muy fácil comenzar a cuestionar lo que una vez supimos que era verdad y correcto. No deshagas el fundamento que ya has establecido. El elder Neil L. Anderson enseñó: no lo sabes todo, pero sabes lo suficiente. Todos tenemos momentos de fortaleza espiritual, momentos de inspiración y revelación. Debemos afirmarlos en los más profundos del alma. Al hacerlo, preparamos nuestra reserva espiritual para los momentos de dificultad personal. Evaluemos a qué enseñanza debemos prestar atención y aferrarnos al fundamento de enseñanzas ya establecido. Hubo una pequeña lección que me llamó la atención en la lectura de esta semana. Es uno que puedes usar como un breve pensamiento espiritual o incluso una rápida noche de hogar. En el capítulo 3:13 dice: Antes bien, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que dure lo que se llama hoy. Cada vez que escucho la palabra exhortar, a menudo me imagino a alguien diciéndome con fuerza qué hacer. Pero cuando busqué la palabra, descubrí que significa alentar. Vivimos en un mundo que se cree que es divertido menospreciar a alguien, e incluso se cree que es necesario para salir adelante. El presidente Gordon B. Hinckley enseñó: existe en el mundo actual la lamentable tendencia de parte de la gente a rebajar a otras personas. ¿Os habéis dado cuenta de que no se requiere mucha inteligencia para hacer declaraciones y comentarios que sirvan para herir a otros? Tratad de hacer lo opuesto a eso. Tratad de emitir comentarios positivos. Resulta importante saber cuando uno se siente descorazonado que no somos los únicos y que las circunstancias que rodean a todas esas otras personas son generalmente mucho peores que las nuestras. También es importante que sepamos que cuando uno de nosotros se siente agobiado, pasa a ser la obligación de sus amigos el levantarle el ánimo. Espero que cada uno de nosotros pueda cultivar sensibilidad hacia los sentimientos de otras personas y que cuando se requiere que demos estímulo, hagamos el esfuerzo por concederlo. Brindad amistad y de seguro que también la recibiréis. Demos gracias a Dios por los amigos que nos rodean. Hay algunos problemas que no se resolverán en el futuro cercano. El problema podría no desaparecer. Nuestro trabajo
es solo llevar a esa persona a través de su prueba, rodeándola con palabras alentadoras. Así que mi desafío para todos es alentar a alguien hoy. En algún momento, envía un mensaje de texto o de Facebook o WhatsApp, o incluso llame a alguien y felicítelos. Comparta con alguien palabras de aliento de seguir haciendo lo que están haciendo y que estabas pensando en ellos. Como prometió el presidente Hinckley, fortalecerá su amistad y garantizará que recibirá aliento cuando lo necesite también. Gracias por escuchar. Estudio en 15 está escrito, producido y presentado por Arturo Olivas con la ayuda de Jesús Olivas. Salimos con un episodio cada semana. Está disponible en Apple y Google Podcast, Spotify y iHeartRadio. También está disponible en Facebook y YouTube. Puedes seguir Estudio en 15 en Facebook e Instagram. Gracias por escuchar y felices estudios.